y a su vez le da otros servicios fiscales al gobierno central, por ejemplo, el manejo de la información a través de nuestros sistemas de información de recursos humanos y otros sistemas de tecnología alrededor del gobierno. En los informes de transición está el organigrama del Departamento de Hacienda. En la presentación tuve la oportunidad de hablar del área de Tesoro y de Contabilidad Central, otras áreas que se distinguen, el área de política contributiva y el área de rentas internas. Estas áreas interactúan más directamente con los constituyentes. De igual manera, la Oficina de Seguros Públicos, que maneja, ¿verdad?, esa cartera de pólizas de seguro que adquiere el gobierno central. Los resultados, en la vista no tuvimos la oportunidad de entrar a fondo a los recaudos. Distinto a otros cuatrenios, pues este cuatrenio se ha distinguido por el gobierno estar consistentemente por encima de las proyecciones de recaudo establecidas por la Junta de Supervisión Fiscal, en este caso, y se necesitó una crisis a nivel mundial, en este caso el COVID, para descontinuar ese patrón, pero ya para este año fiscal hemos retomado nuevamente ese patrón de consistentemente sobrepasar las proyecciones de recaudos. Para darle una perspectiva, el año fiscal 2017 se excedieron las proyecciones de recaudos por unos 235 millones, en gran medida por los recaudos de la Ley 154, el arbitrio a la foránea. En el año fiscal 2018 se superaron las proyecciones de ingresos por 141 millones de dólares. En este caso se distinguió mucho la contribución sobre ingresos de individuos y corporaciones. Cabe destacar, ¿verdad?, que hubo mucha actividad de reconstrucción inmediata luego de los pasos de huracán Irma y María, los cuales aumentaron la productividad significativamente, se redujeron las tasas de desempleo, se aumentó la participación laboral y definitivamente esa producción se ve bastante marcada y manifestada en los recaudos de individuos y corporaciones para ese año fiscal. Para propósitos del año fiscal 2018-2019, año histórico en recaudos, superamos la proyección por 1.137 millones de dólares. En este caso se distingue mucho la Ley 154, corporaciones y individuos y el impuesto de ventas y uso. Ciertamente se vio esa continuidad de la actividad de reconstrucción que ayudó muchísimo. Se vio un aumento significativo en los registros, en la cantidad de corporaciones haciendo negocios en Puerto Rico, la cantidad de W2 fueron números, ¿verdad?, bastante sobresalientes sobre esto. Viene el año del COVID y los terremotos, y acá los recaudos se desploman por 1.117 millones de dólares aproximadamente. Acá el impacto más significativo fue el impuesto de venta y uso. De igual manera, se afectaron dramáticamente los recaudos de individuos y corporaciones. Ciertamente hubo unas políticas dentro del proyecto 787, también hubo unas políticas administrativas de posposición de ciertas fechas de vencimiento que incidieron en los resultados que tuvimos. Una vez la Junta recalibró la proyección basado en los eventos del COVID, nuestra posición es que sobrepasamos esos recaudos de la Junta por más de 300 millones de dólares aproximadamente. Así que una vez se revisó y se contempló el efecto de la pandemia, pues ciertamente esos recaudos dentro de las circunstancias se veían bastante estabilizados. Y para este año fiscal actual, hasta la fecha de septiembre, superamos la proyección casi por 430 millones de dólares. Se distinguen el arbitrio de Ley 154 y las corporaciones. Ya se ve una normalización de individuos que estuvo bastante por debajo a principios del año fiscal. Y cuando sumamos los cuatro valores de los 4 años fiscales, el gobierno de Puerto Rico ha excedido las proyecciones de ingresos por 832 millones de dólares durante los 4 años, a pesar de haber sufrido terremotos, pandemias y huracanes catastróficos. Hay varias iniciativas que se deben resaltar del Departamento de Hacienda
Número uno, se percibe que la mano dura es esa estrategia efectiva contra el incumplimiento contributivo. Y la verdad, yo difiero bastante de eso. Nosotros creemos más que en la mano dura, sino en la mano astuta. Así que aquí lo están viendo en las localidades registradas de manera mensual a través de Suri, cómo ha habido un aumento significativo desde la introducción de este sistema y desde que asumimos ¿verdad? Las riendas del Departamento de Hacienda, donde se priorizó esta herramienta como piedra angular para el cumplimiento de las responsabilidades contributivas. De igual manera, nosotros hemos ido cambiando y transicionando los servicios presenciales a servicios por Internet. Entendemos que esto fomenta mayor cumplimiento. Son percibidos como mecanismos que monitorean más a los contribuyentes, y vemos cómo en el pasado las transacciones a través de Suri, o esas personas que iban a Suri a hacer registros, pues eran una fracción bastante pequeña lo que estamos viendo hoy. Hoy, casi de manera diaria, vemos unas 60,000 personas que acuden consistentemente, 40,000, 60,000 personas que acuden diariamente a nuestro portal a buscar servicios o a cumplir con sus responsabilidades contributivas. Vimos un pico sin precedentes de unos 185,000 personas en un día que hicieron, ¿verdad?, el login a través de Suri, cosa que nosotros cuantificamos de manera diaria para ver el comportamiento. Y esto tiene que ver mucho con las ayudas que se dieron a través de la herramienta, lo que deja saber, ¿verdad?, cuán robusto es el sistema. Hubo un día, un fin de semana, que nuestro website recibió 2.5 millones de visitas aproximadamente, y el sistema, ¿verdad?, con sus defectos y virtudes, pudo sostener esa carga de visitas para darle los servicios a la ciudadanía. De igual manera, las renovaciones de registro de comerciantes durante el 2019, curiosamente, a pesar de que había mayor actividad económica que en el 2020, ciertamente se registraron unas cerca de 95,000, 98,000 registros nuevos dentro del Departamento de Hacienda. Ya para el año 2020, a pesar de que hay una disminución en la actividad económica en la isla, se aumentaron casi a 140,000 registros dentro del Departamento de Hacienda. Esto es evidentemente cumplimiento. Si la actividad económica se va reduciendo, pero tus registros siguen aumentando, ciertamente hay un cambio de incumplimiento a cumplimiento bastante sesgado. De igual manera, las localidades comerciales, en el 2017 habían menos de 300,000 localidades, casi unas 300,000 localidades activas. La diferencia entre localidades y registro de comerciantes es que un comerciante puede tener varias localidades activas en el Departamento de Hacienda. De 288,000 aproximadamente, ya vamos casi por 500,000 localidades activas en el Departamento de Hacienda, a pesar nuevamente de el decrecimiento en la actividad económica que hemos vivido a través del COVID. Otra cifra significativa que habla de la mano astuta, el cuatrienio pasado se intervinieron como unos 160 establecimientos, se hizo un embargo de la propiedad. Ciertas propiedades incluso llegaron a ser subastadas por la friolera de $89,000. Esta administración, nosotros nos enfocamos en ser mucho más precisos en la administración contributiva, y se hicieron varios adelantos, particularmente con las ventas por Internet. Se llegaron a varios acuerdos con varios vendedores remotos, y lo que antes lucía que era como un sueño, pueden verlo en la gráfica, a pesar de que el 2016 se encuentra como parte de la leyenda, no se encuentra en la gráfica porque históricamente pues no se recaudaba de estas ventas. Muy pocas personas hacían la autoimposición de los aranceles, solo unas 1,000 personas de manera mensual lo hacían, y era cuando la mercancía llegaba a través de los muelles, que no había manera de poderla levantar sin pagar el IBU correspondiente. Ya eso ha aumentado a unos 7, casi 8 millones de manera mensual. Debe aumentar más en el mes de noviembre y diciembre. Estimamos que pueden ser unos
8 a 10 millones de dólares por mes que se recauden en los meses de noviembre, diciembre y enero. Una cifra bastante por encima de lo que se proyectaba originalmente en el plan fiscal certificado en marzo de 2017. En cuanto a las proyecciones, nuevamente distinguimos todos los años por encima de la proyección, excepto el año del COVID. Y esto me lleva a una de las gráficas más importantes y de mayor interés público, los reintegros. 96% de los reintegros ya han sido emitidos de parte del Departamento de Hacienda. 836 millones de dólares han sido pagados en plena pandemia. Solo quedan pendientes 34 millones a unas 12.935 personas o entidades jurídicas, como señalamos anteriormente, y esto a pesar de que se añadió más carga al Departamento de Hacienda, no tan solo con las ayudas federales que veníamos obligados, ¿verdad?, a suministrarle al pueblo de Puerto Rico, sino que también se añadió la carga del pago retroactivo de ciertos beneficios contributivos que en el año 2016, 2017 y 2018 no se habían provisto. Y esto tampoco considera, estas cifras tampoco consideran años anteriores. Recuerda el año 2017, pues se estaba pagando el atraso que había a nivel del Departamento de Hacienda de la planilla 2015 más la planilla 2016 simultáneamente, dando una cifra sin precedentes en la historia moderna del Departamento de Hacienda. Hay un tema importante que concierne a la ley 154. Hay muchas interpretaciones, mucha incertidumbre y también mucho desconocimiento, y yo desearía, ¿verdad?, utilizar esta oportunidad para concientizar al Comité de Transición Entrante y también a los puertorriqueños. Como sabrán, el Tesoro Federal emitió una guía de reglamento propuesto cuya intención era regular el marco en el cual una persona pudiese reclamar un crédito contributivo por contribuciones pagadas en el extranjero, para evitar así la doble tributación. Recordemos que en Estados Unidos, típicamente un ciudadano americano tiene que reportar el ingreso de todas las fuentes, sea dentro de Estados Unidos o fuera de Estados Unidos, tiene que reportarlo en su planilla de contribución, pagar contribuciones sobre esto, y para evitar la doble tributación se permite en ciertos escenarios que la persona pueda reclamar un crédito por las contribuciones pagadas en el extranjero por ingresos generados en esas jurisdicciones foráneas. Ese reglamento propuesto básicamente trata de evitar de que ciertos taxes digitales que se están imponiendo en Francia y Canadá pues se consideren contribución sobre ingreso, y que esos contribuyentes que lo paguen puedan acreditarlo en sus planillas federales. Cuando nosotros miramos originalmente el reglamento, identificamos que el arbitrio de ley 154 podía ser un daño colateral en esa visión de política pública a nivel internacional. Así que me gustaría aclarar y utilizar este foro para dejar claro que no es una intención del Tesoro Federal afectar el tributo de ley 154, ya sea en su carácter de arbitrio, en su carácter de contribución sobre ingresos, que también en ciertos escenarios aplicaría un régimen de contribución sobre ingresos bajo esa ley. Nosotros, luego de conversaciones con el Tesoro Federal, establecimos cuáles son los próximos pasos que se tienen que llevar a cabo para manejar este asunto que, ¿verdad?, corresponde casi un 20-25% de los impuestos recaudados al Fondo General. Número 1, obtener una clarificación del lenguaje según propuesta actualmente por el Tesoro Federal. Hay modelajes que señalan que esto pudiese tardar meses o años en convertirse en un reglamento final, pero de igual manera puede convertirse en final tan temprano como en febrero 2021. Por eso es tan importante, ¿verdad?, llevar a cabo estos pasos de manera inmediata. Así que, número 1, nosotros recomendamos que se obtenga una clarificación de parte del Tesoro Federal sobre el alcance de este lenguaje. Al momento, las interpretaciones que tenemos del secretario auxiliar
de Política Contributiva del Tesoro Federal, el señor David Carter, persona, ¿verdad?, que tiene casi determinación final fuera, ¿verdad?, del secretario del Tesoro sobre esto. Él nos aclaró que no es la intención del Tesoro Federal afectar estos aranceles, que ciertamente el gobierno de Puerto Rico debe buscar emigrar a un régimen que pueda coexistir de una manera menos controversial con el Código Federal, pero que para nada ese reglamento debe crear algún desasosiego en la isla a nivel fiscal y a nivel social. Así que nosotros ya estamos en el proceso de obtener clarificación sobre este lenguaje. Estaremos sometiendo unos comentarios al Tesoro Federal. Estos comentarios van a ser públicos, van a ser publicados incluso por el Tesoro Federal. Es parte de su curso ordinario cuando se emiten clarificaciones sobre aclaraciones a lenguaje reglamentario. De igual manera, se debe evaluar los cambios a nivel local para que se deban llevar a cabo. Pueden requerir legislación, yo anticipo que van a requerir cierta legislación para poder emigrar a un régimen contributivo que genere más o menos la misma cantidad de recaudos o la mayor cantidad de recaudos posible sobre esta base contributiva y que pueda coexistir con el Código de Renta Interna Federal y sus nuevas interpretaciones del Tesoro. Una vez se evalúa esto, se debería pasar con mucha probabilidad a legislación, a evaluación, ¿verdad?, de la Asamblea Legislativa, y una vez tengamos ese marco jurídico, debe comenzar un proceso de renegociación de los términos de los decretos para poder alinear esos contratos entre estos contribuyentes y el gobierno de Puerto Rico más alineados al nuevo Estado de Derecho, ¿verdad? Y valga la redundancia, que pueda coexistir sin intervenir indebidamente con el Código de Renta Interna Federal, que entre otras de las restricciones que establecen es que los impuestos acreditables no pueden ser voluntarios. Si esto fuera un asunto que voluntariamente se puede decidir cuánto debe pagar una persona, ya esto lo hubiésemos resuelto, pero el Código Federal ciertamente impide que se puedan acreditar impuestos pagados voluntariamente en las jurisdicciones foráneas. Y número 4, el último paso, debemos fomentar un aumento en la actividad económica de manufactura en la isla. ¿Y por qué digo esto? A pesar de que nosotros carecemos de la información financiera para hacer modelos precisos sobre un régimen de contribución sobre ingresos de estas entidades, pues radica en planilla federal, no tenemos toda la información necesaria, a pesar de que hemos hecho gestiones con el IRS para poder llevar a cabo un modelaje. Ciertamente, basado en las conversaciones que hemos tenido con estas entidades, y acá el licenciado Marrero, su equipo de trabajo, nos han dado la mano en proveernos recursos para nosotros poder llevar a cabo estas entrevistas, reconocemos que con toda probabilidad, si mantenemos la misma cantidad de contribuyentes bajo un régimen de contribución sobre ingresos, recaudaríamos significativamente menos. Así que ocurriría una brecha que ya está contemplada en el plan fiscal por otras razones, pero ciertamente nosotros queremos aspirar a más, y una manera de poder neutralizar este efecto que puede tener emigrar de un arbitrio a contribución sobre ingresos sería aumentar la cantidad de actividad económica en la isla de producción, y hacia ahí va a ser, ¿verdad?, nuestras recomendaciones al comité entrante, que le dé continuidad a esas acciones ¿verdad?, afirmativas de poder crear el marco jurídico a nivel federal y local para fomentar que haya más entidades en la isla. Acá tengo un escenario, ¿verdad?, típico de Ley 154, lo dejo solo para referencia de ustedes, es una buena lectura a las 10 de la noche, si tienen insomnio, de lo contrario pueden, ¿verdad?, hacernos las preguntas correspondientes y discutir cuáles son, ¿verdad?, esos escenarios en los cuales aplica la Ley 154. Con mucho gusto, nuestra área de política contributiva se puede sentar con sus equipos de trabajo para hablar sobre esto. Ya nosotros estamos bastante adelantados con ese primer paso de Ley 154, que es básicamente proveer los comentarios al Tesoro Federal. Y yo creo que se pueden segregar en dos canastas. Número uno, que mirando
muy técnicamente y de una manera muy precisa ese lenguaje del reglamento propuesto por el Tesoro Federal, que tiene casi 297 páginas. Entendemos que como un asunto de política pública y como un asunto técnico no necesariamente debería aplicar a Puerto Rico. Sin embargo, queremos un lenguaje mucho más claro. ¿Y por qué decimos esto? Número uno, a nivel de política pública no es la intención del Tesoro Federal poder impactar adversamente los territorios. Esto ciertamente es para establecer una política pública a nivel internacional sobre las imposiciones de impuestos digitales y evitar el abuso de ciertas jurisdicciones internacionales de imponer contribuciones solo por tener clientes de manera digital en esas jurisdicciones foráneas. Y el reglamento busca tener un nexo un poco más robusto a través de la presencia comercial, oficina, dentro de esas jurisdicciones foráneas para poder convertirse en un crédito a nivel federal. Ya habiendo, ¿verdad?, vencido el asunto de política pública, tengo que decir que a nivel técnico tampoco debería aplicar. Y es que el código, tal cual como este reglamento redactado, establece que en la medida en que el crédito pagado en jurisdicciones foráneas sea en una jurisdicción que su régimen contributivo sea de naturaleza similar al de Estados Unidos, ciertamente se flexibilizan esos requisitos de presencia física en la jurisdicción y se pueden utilizar las reglas previo a este reglamento para poder acreditarlo. Y esto es importante. ¿Por qué digo esto? Nuestro Código de Rentas Internas viene de la Ley 1 del 2011, este Código de Rentas Internas del 2011, que a su vez es una copia del Código del 94, que a su vez es una copia de la Ley de Contribución sobre Ingresos de 1954, que es básicamente una copia fiel y exacta del Código de Rentas Internas Federal del 1939. Así que vemos los elementos básicos de contribución sobre ingresos en Puerto Rico son esencialmente inspirados en el régimen de contribución sobre ingresos a nivel federal, y esto nos da a nosotros una ventana para poderle probar al Tesoro Federal que en efecto la Ley 154 en su carácter de contribución sobre ingresos cumple con los requisitos a nivel federal para convertirse en un crédito, ¿verdad?, en una contribución acreditable a nivel federal. Así que en la extrema derecha de la presentación están los lenguajes de enmienda que queremos hacer al reglamento propuesto, básicamente para aclarar estos puntos y que no quede una interpretación somera de parte de los contribuyentes o del Departamento de Hacienda, sino que quede plasmado también esta interpretación técnica que nosotros hemos hecho al reglamento federal, y de igual manera dándole un espacio de aproximadamente unos 3 años al gobierno de Puerto Rico para poder transicionar el arbitrio de Ley 154 a un régimen de contribución sobre ingresos. Los pasos adicionales, como comentamos, esto no queda solamente con el lenguaje a nivel del Tesoro Federal. Tenemos que ayudar, ¿verdad?, asesorar a la Asamblea Legislativa sobre esos cambios que se deben llevar a cabo en nuestro ordenamiento para poder viabilizar esta coexistencia entre el impuesto a la foránea, ya sea en su carácter de arbitrio o de contribución sobre ingresos, con ¿verdad?, las normativas federales. Esto lo discutimos un poco en las preguntas. Los estados financieros del 2018 básicamente deben salir para abril aproximadamente. Estoy compartiendo con el Comité de Transición Entrante la lista de entidades para ponerle en perspectiva, ¿verdad? El secretario de Hacienda es la persona responsable en emitir los estados financieros del gobierno de Puerto Rico. Sin embargo, hay unos 75 componentes que emiten sus estados financieros propios que básicamente se consolidan con nuestro estado financiero para poder presentarlo. Así que de cierta manera, a pesar de que el Departamento de Hacienda es responsable de ensamblar estos estados financieros, depende en parte del desempeño de estas entidades que vienen obligadas a hacer sus estados financieros propios. Acá está la lista pendiente. Al momento hay unas 28 entidades que emitieron ya el estado financiero final. Hay unas 47 entidades que están pendientes de emitirlo. Hay una segregación tanto en la presentación como en los documentos que hemos provisto, y con mucho gusto podemos entrar más a detalle tal vez en una sesión ejecutiva.
están segregados, ¿verdad? ¿Cuáles son esas razones principales por las cuales aún no han sido emitidos esos estados financieros? De igual manera, otro de los retos es cómputo de la deuda por pensión. En el pasado, los gobiernos no venían obligados a hacer ese cómputo y plasmarlo en sus estados financieros. Esas normativas cambiaron hace unos años, lo cual complica un poco más el proceso de emisión de estados financieros. Acá hay una narrativa que podemos luego discutirla más a fondo, si así lo desea el comité entrante, de cuáles son esos retos de ese cálculo y dónde estamos parados con el mismo. En las próximas semanas ya ese cálculo debe haber sido finiquitado y revisado por nuestros auditores externos. Y obviamente el apoyo que debe dar el Departamento de Hacienda a las distintas entidades, ya sea el gobierno central y a las corporaciones públicas para ese proceso de auditoría. Mismo ejercicio va a ocurrir con 2019. Recordemos que ya 2019 y 2020 queremos someterlos, hacerlos paralelamente, ya habiendo tenido equipos de trabajo para años contributivos casi de manera ¿verdad? Paralela, de manera tal que podamos adelantar un poco la emisión de esos estados y luego el año 2000 21 y 22, pues ciertamente poder llevar a cabo la emisión de los estados financieros de una manera mucho más rápida de lo que se ha visto en el pasado. En cuanto al tesoro, liquidez, comenzamos, Omar, yo creo que fueron como 125 millones aproximadamente. En el 2017, la caja del secretario reflejaba un balance menor de 200 millones de dólares. Para ponerle en perspectiva la magnitud, se van casi unos 200 millones de dólares en nómina, ¿verdad? De manera quincenal. Así que en ese momento ni siquiera contábamos con el balance en caja para poder pagar nómina. Luego, ¿verdad? De un sinnúmero de estrategias a nivel de recaudo, a nivel de control de gastos. Ya tenemos la caja del secretario con 9,000 millones de dólares incluidos. Preparándonos, ¿verdad? Para un proceso de renegociación de deuda que ya Omar nos habló. Sobre esto. Pago pendiente a suplidores.
ofrecí la cifra de $7 millones, debo aclarar que hay como unos $3 millones de dólares aproximadamente de estos 7 que pudiesen ser emitidos. Sin embargo, están solicitando cheques. Nosotros estamos priorizando el pago electrónico para evitar ese despliegue que tiene que hacer el área del Tesoro, evitar el contacto físico que se lleva a cabo en la emisión de cheques. Interagencial. Esas entidades ya, esos jefes de agencia han sido notificados para que cambien el mecanismo, lo soliciten a través de pago electrónico y se pueda emitir ya inmediatamente y así ir desapareciendo esos mitos de los cheques en bóveda que solían ser protagonistas en las vistas de transición. Este no es el caso aquí. Los pagos en reintegro ya los emitimos o lo señalé en una pasada a lo discusión. La centralización de las cuentas, hay un trabajo en proceso, distribuye en 2 fases, se le llama como el proyecto de Cognos. Estamos a un 80% de esa primera fase, quedan unos 3 meses adicionales de esa primera fase y unos 5 a 6 meses adicionales de esa segunda. Fase, que es más bien diseñar los reportes una vez tengamos esa centralización. Así que sin más, ¿cuáles son nuestras recomendaciones? Yo tuve la oportunidad como secretario de Hacienda en los pasados meses de diseñar lo que yo entendería debe ser el plan estratégico del Departamento de Hacienda para propósitos del próximo
próximo cuatrenio, basado en mi experiencia como secretario auxiliar de Renta, secretario de Hacienda, persona que vivió la pandemia, ese plan estratégico, esa sugerencia de plan estratégico va a ser suministrada al comité entrante para que la persona que asuma el mandato del departamento de Hacienda pues pueda tener ese insumo de parte de este equipo gerencial del departamento y en la medida posible, ¿verdad?, aprender de nuestras lecciones en el proceso. Si puedan lograr un departamento mucho más ágil, a pesar, ¿verdad?, de todo. Los logros que hemos tenido, todavía queda un camino por recorrer. Yo creo que se puede establecer una meta principal del Departamento de Hacienda, que su principal responsabilidad es apoyar el desarrollo económico de la isla a través de nuestras metas operacionales. Esas metas operacionales, se pueden segregar en cuatro canastas en la implementación de las políticas fiscales a través del mecanismo electrónico, es medular, ya lo han visto, también personas se conectan de manera diaria, reciben servicios a través de nuestra herramienta, reflexionando, ¿verdad? Esos servicios que ofrece el Departamento de Hacienda, la fiscalización de 487 informativas radicadas contributivos por encima del año anterior.